Sí, Sí, doctora. Bien, gracias. Miren, ¿todavía ven mi cámara o ya no? ¿Sí me ven? ¿Me ven a mí o ya no me ven? yo no la veo, doctora. Es que, ¿saben que como estoy trabajando en una tablet, así me pasa? Pero déjenme decirles, cuando den su presentación, y esa es una de las indicaciones que viene en la presentación inicial, quiero que el presentador tenga su pantalla encendida porque quiero verlos, aunque sea el presentador, no les pido que a todos, pero al equipo que esté presentando, al que esté hablando, sí quiero que tenga su pantalla encendida. Ahorita conmigo, pues vamos a estar así viéndonos en ratitos porque les digo, estoy trabajando en una tablet y me doy cuenta que cuando cargo la presentación, dejo ya de verme. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de historia acerca de esto del síndrome metabólico. Cuando yo era interna, era residente, pues nos parecía algo nuevo, un poco nuevo todo esto. Incluso todavía cuando era estudiante no acaban de ponerle bien un nombre, pero pues realmente no, ya tiene, pues desde 1920, tiene prácticamente un siglo que empezó todo esto del síndrome metabólico. No se había establecido como tal, como una enfermedad, sino que, bueno, como un síndrome. Ahorita lo van a ver, en el transcurso del curso se van a dar cuenta que esto es muy, muy extenso, no es nada más como, ay, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, ya X. No, se van a dar cuenta que es algo bastante extenso. Entonces, es más complejo de lo que uno podría pensar y tiene muchas implicaciones con otro tipo de enfermedades, pero lo vamos a ver ahorita en epidemiología. Bueno, en 1920, Kaelin y algunos médicos suizos encontraron que había una asociación entre pacientes que eran hipertensos, que tenían elevación de la glucosa y que tenían gota. Entonces encontraron una asociación, pero fue así como algo, ya saben, cómo empiezan las dudas y cómo empiezan los planteamientos de algunas teorías, donde empieza la investigación. Empiezas a ver cosas que coinciden, pero a lo mejor al inicio solamente es algo observacional, no tienes ya una evidencia de que tenga alguna relación. Entonces, por muchos años esto pasó, se veía que, pues, como que coincidían los pacientes que tenían hipertensión y que tenían la elevación de la glucosa. En 1947, otro médico, Bach, describió la obesidad visceral que se encontraba asociada a enfermedades metabólicas, a enfermedad cardiovascular y a diabetes mellitus. Entonces, aparte de esa hipertensión, esa hiperglucemia, pues encontraron obesidad. En 1965, Abogaro y Crepaldi nuevamente describen un síndrome, pero fíjense, ya hasta entonces, hasta los 60, es que lo engloban como un síndrome. Antes eran como enfermedades al azar y decían, oye, pues como que pues son muchos los pacientes obesos que tienen diabetes o te has fijado que los hipertensos también tienen diabetes y tienen obesidad. En cambio, ya en el 60, pues ya se empezó a intentar englobarlo dentro de un síndrome que comprendía hipertensión, hiperglucemia y obesidad. En 1988, que eso estuvo muy fuerte como por todos los 90, obviamente. Riven, que es el que se le conoce como la base de todo esto, describió un conjunto de factores de riesgo para enfermedades como la diabetes y la enfermedad cardiovascular y lo llamó síndrome X. Y ahí empieza el concepto de resistencia a la insulina. En 1989, Kaplan lo llama el cuarteto de la muerte, y en el cuarteto de la muerte incluía obesidad, intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia e hipertensión. Pero fíjense, ya desde los 60 se viene retomando ya como un síndrome, ya no lo ven como una mera enfermedad, así como meros datos casuales. En el 92 ya se establece como síndrome de resistencia a la insulina y del 98 a la fecha, diversos organismos, bueno, no la fecha, porque entre el 98 y el 2005 fue donde se pusieron de acuerdo para qué nombre ya dejarle, y es el que tenemos hasta la fecha, que es el de síndrome metabólico. Y ahí intervinieron organismos internacionales, americanos, europeos, la OMS, para poder establecer ese nombre de síndrome metabólico como lo conocemos ahora. Normalmente yo les hago esa pregunta de qué es el síndrome metabólico y les he de decir que incluso algunos médicos, pues de hecho muchos nos dicen así, es que pues, es el paciente gordito, hipertenso, diabético. Mm, sí, no. ¿Por qué? Sí, pues porque cuando un paciente tiene un síndrome metabólico,
la evolución, la historia natural de la enfermedad, por así decirlo, es la evolución en enfermedades cardiovasculares y diabetes, a esas dos amplios espectros de enfermedades que engloban la enfermedad cardiovascular y las complicaciones de la diabetes. Entonces, si tú tienes un paciente con síndrome metabólico y lo dejas en libre evolución, va a presentar enfermedad cardiovascular y va a evolucionar a diabetes. Eso es por lo que sí tiene que ver con diabetes y con hipertensión. ¿Por qué no? Porque cuando dices, ¿qué es síndrome metabólico? Pues es diabetes y hipertensión. No, no en el aspecto que no es, o sea, el síndrome metabólico, la hipertensión es una entidad nosológica, la diabetes es una entidad nosológica. Y sabemos que ambas son la evolución libre del síndrome metabólico. Pero el síndrome metabólico por sí mismo, sin que el paciente sea diabético, sin que el paciente sea hipertenso, a lo mejor tiene otros criterios que no son esos, a lo mejor tiene hipertrigliceridemia, a lo mejor tiene aumento del perímetro de la cintura, tiene baja HDL y ya con eso tenemos el diagnóstico que ahorita lo vamos a ver. Con eso nuestro paciente ya está en riesgo de presentar una serie de eventos que son los que vamos a ver en otras alteraciones. Ya tiene riesgo de tener apnea obstructiva del sueño, ya tiene riesgo de hacer enfermedad hepática, hígado graso no alcohólico, de tener eventos trombóticos, una serie de complicaciones que vamos a estar viendo en otras alteraciones, pero que sí quiero que le presten especial importancia porque ya se presenta en el síndrome metabólico. Es decir, mi paciente no tiene que evolucionar a ser diabético para presentar todas estas alteraciones que se asocian. La depresión, últimamente se ha visto también que están estudiando si la esquizofrenia, el síndrome ovario poliquístico. Es decir, no necesariamente tiene que ser diabético o hipertenso o haber evolucionado para que ya tenga una serie de patologías que están asociadas, muy entrelazadas con el síndrome metabólico. Entonces, eh, por eso cuando pregunta uno, ¿qué es el síndrome metabólico? Hipertensión y diabetes. La verdad creo que se quedan bastante cortos en esa percepción y esa es una de las intenciones de estas pláticas que pues, realmente son muy cortas, es solamente un mes lo que vemos, pero es la intención que ustedes den otro enfoque y le den mayor importancia, mayor peso a este síndrome, considerando todas las patologías que están relacionadas y todas las complicaciones que puede tener su paciente sin tener que ser diabético ni hipertenso. Entonces, bueno, regresando a lo que tenemos acá en las diapositivas, una cosa que les quiero mencionar para las presentaciones, recuerden que les pido que cada diapositiva lleve abajo su referencia bibliográfica, porque van a ver que van a estar buscando muchos artículos. Hay veces, yo voy viendo sus presentaciones y voy anotando de dónde sacar unas referencias. Y hay veces que me traen referencias muy buenas. No quiere decir que saquen 20 referencias. Hay veces que me sacan 2, 3 artículos, pero son muy, muy buenos. Entonces, yo voy anotando de dónde los sacaron, los vamos comentando, los busco, incluso algunos de ellos son de donde saco el examen final, obviamente de lo que vemos en curso y de los artículos. Entonces les pido de favor que cada diapositiva lleve abajo su bibliografía. En segundo lugar, que sean bibliografías recientes, me va a decir, doctora, pues estos son del 2005. Sí, recientes generalmente son de 5 años a la fecha. Sin embargo, sí soy permisiva en cuanto a que si hay artículos clásicos que nos van a aportar mucho a la presentación, no importa de qué año sean, pónganlos, como este que estoy en 2005, prácticamente es de la revista española, pero pues está tomado de la Sociedad Europea de Cardiología y fue donde se establecieron los criterios de síndrome metabólico, entonces pues es un clásico. Esos también están permitidos. Y, ah, no sé si ya estén grabando la presentación, pero esa es otra cosa que les quiero decir y que también vienen las indicaciones de la presentación. Bueno, no eso precisamente. Quiero decirles que si no se está grabando, Francisco, me haces favor de grabarla para que la puedan repasar, para que quienes no hayan estado presentes, que ahorita les voy a pasar lista al final, pues puedan escucharla y pedirles de favor, y ahí viene también en la presentación, que todo lo que usemos, todo lo que hablemos, todo lo que se haga aquí en clase sea usado solamente para fines académicos. Entonces van a poder volver a ver la presentación, ver las diapositivas y demás. Entonces, para que lean por favor bien los lineamientos para la clase. Bueno, continúo. Ya si lo que se me vaya acordando que tengo que enfatizar, pues se los haré saber en su momento. Entonces,
Regresando a esto, muchachos, ¿qué es el síndrome metabólico? Ya les di un preámbulo que no es solamente hipertensión y diabetes. Entonces, el síndrome metabólico se reconoce en la actualidad como una entidad patológica que, con personalidad propia, es decir, no es nada más lo que le antecede a otras enfermedades. Y la caracterizan tres aspectos. Primero, incurren con frecuencia en determinada población de forma simultánea. No es una coincidencia, todo va a tener un trasfondo y va a tener una base muy relacionada con la resistencia a la insulina. Segundo, estos factores de riesgo contribuyen de manera individual al riesgo cardiovascular. Su asociación no incrementa más que de forma meramente adictiva. ¿Qué significa eso? Ahorita que veamos los criterios, vamos a ver que es el paciente con elevación de triglicéridos, con disminución de HDL, con elevación de la presión arterial. Vamos a ver los criterios. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que cada uno de esos criterios aislado eleva el riesgo cardiovascular de cada paciente. Imagínense si estamos asociando tres o más de esos criterios, pues por supuesto que el riesgo cardiovascular, la elevación del riesgo cardiovascular es muy importante. Diversos autores defienden un mecanismo subyacente y causal común para los diferentes componentes del síndrome, que ese mecanismo causal pues está muy asociado con resistencia a la insulina. Vamos a ver, se vuelve a veces hasta un poco repetitivo el curso, a pesar de que son solo dos temas los que a ustedes les toca dar, porque gira mucho todo en torno a la resistencia a la insulina. Y hemos escuchado muchas veces eso de resistencia a la insulina y qué es resistencia a la insulina. Y hay artículos, por ejemplo, incluso, en este mismo artículo ustedes buscan monoresistencia a la insulina y dices, quiero que me expliquen qué es. Y pues te dicen, entonces se secreta la insulina y llega al tratar de hacer su función en los tejidos, se presenta resistencia a la insulina y la glucosa se eleva en sangre. Y luego te siguen explicando ya todo lo que, complicaciones de la hiperglucemia, la diabetes, dices, bueno, sí, pero, o sea, ¿por qué se hace la resistencia a la insulina? Hay un artículo, bueno, yo lo vi del 2017, no sé la verdad si hay del 2007, 18, 20. No sé si haya más antiguos, se llama bases moleculares de la resistencia a la insulina. No me acuerdo si más bases moleculares de la insulina, bases moleculares de la función de la insulina. De hecho, se los voy a dejar en la plataforma también, porque es uno de los que quiero que usen para sus presentaciones. Se mete mucho en cuestiones moleculares y de bioquímica, tampoco pretendo que se aprendan todas las enzimas y todos los componentes que involucra, porque son muchos, pero sí que entiendan qué es lo que sucede a nivel intracelular cuando no funciona o cuando decimos eso, de que hay resistencia a la insulina. Entonces, bueno, vamos a estar platicando constantemente de eso y espero que en su momento quede claro. De cualquier manera, igual van a llevar endocrinología y también ahí lo van a ver, pero pues que ya entiendan más o menos de qué se trata esto. Entonces, como definición, el síndrome metabólico se define como una constelación de factores fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos interconectados que van a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y todas las causas de mortalidad. Entonces, pues como ven, no nada más son cuestiones clínicas, no nada más son cuestiones sintomáticas, también tenemos que involucrar datos de laboratorio para poder establecer el diagnóstico. Ahorita vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Hablándoles un poquito de fisiopatología, la verdad esto es nada más así como por encimita de todo lo que ustedes van a buscar y nos van a presentar. Pero hay que entender que todo esto surge, si se fijaron, en cuanto a lo que les puse como breve reseña de historia, breve reseña de este síndrome metabólico, involucraban lo que era la obesidad con la hiperglucemia y la hipertensión. No necesariamente todos los pacientes obesos van a evolucionar a diabetes y hipertensión, ni todos los hipertensos, ni todos los diabéticos tienen como trasfondo la obesidad, pero la mayoría, más de 50 de los pacientes, sí está relacionada una cosa con otra. Entonces, hay que entender que cuando ustedes buscan la causa de las enfermedades crónico-degenerativas a nivel cardiovascular y metabólico, como la diabetes, van a encontrar muchos factores de riesgo. Hay factores genéticos, por ejemplo, hay familias que toda la familia es diabética tipo 2, pues aunque el paciente siempre haya estado en su peso, en algún momento va a desarrollar diabetes tipo 2 porque tiene una carga genética que es muy fuerte. Hay factores como los factores ambientales, en donde a lo mejor nadie en la familia es diabética, pero ese paciente en especial tiene
una muy mala dieta, muy malos hábitos, pues va a desarrollar diabetes. Entonces es multifactorial, por eso tenemos pacientes delgados que desarrollan diabetes, pues la carga genética es importante, o tal vez está presentando alguna alteración genética a nivel de la insulina o a nivel del receptor o a nivel intracelular. Entonces, no es un solo factor, o a lo mejor el páncreas le está fallando, no es solo un solo factor el que influye. Sin embargo, de los factores que tenemos y de los que son más frecuentes y que afortunadamente es corregible, es modificable, pues es el sobrepeso y la obesidad. Entonces vamos a estar hablando constante de eso. ¿Por qué? Pues yo no puedo manejar, no puedo modificar una alteración genética. Sin embargo, sí puedo modificar los malos hábitos dietéticos y puedo llevar al paciente a que tenga un buen peso. ¿Por qué es problema el sobrepeso y la obesidad? Sucede esto, el tejido adiposo es un órgano endocrino, aunque ustedes no lo crean, a lo mejor ya lo sabían. Yo en su momento cuando lo aprendí me sorprendió, pero el tejido adiposo no nada más es grasita, es un tejido endocrino y secreta hormonas, así como la hipófisis, como la tiroides, como el páncreas, como las suprarrenales. Entonces sus hormonas se llaman adiposinas. Y aquí en la imagen vemos, está el tejido adiposo y las hormonas, estas son las, secreta, creo que son más de 60 hormonas, si mal no recuerdo, muchísimas. Claro que las más conocidas son, no sé, 4 o 5 tal vez. Entonces, dentro de esas hormonas que secreta están la leptina y la adiponectina. Entonces, el tejido adiposo secreta sus hormonas, les digo, se llaman adiposinas, y una de esas adiposinas es la adiponectina. Y es como, yo les pongo el ejemplo, la estructura, el cableado de una casa. Si tú haces una casa de un piso con una recámara, cocina, baño y tienes su cableado inicial, todo funciona bien. Pero si tú de repente dices, yo le quiero aumentar 3 cuartos a un lado y quiero ponerle un segundo piso y pretendes dejarle el mismo cableado, pues obviamente no va a funcionar. En algún momento va a empezar a fallar. Y es lo mismo que pasa con los adipocitos cuando hay hipertrofia, hiperplasia, que es lo que sucede en la obesidad, en el sobrepeso, en la obesidad, se excede el límite. Y van a decir, bueno, yo conozco a un señor de 180 kilos que parece que no tiene límite. Sí tiene límite, tiene un límite fisiológico. ¿Por qué? Pues porque hay una irrigación. La irrigación normal es para un hombre de 70 kilos, por así decirlo, para su complexión normal. Si ese señor se excede hasta los 180 kilos, esos adipocitos no van a tener una irrigación normal. Y ustedes saben, irrigación es igual a oxígeno y oxígeno es igual a un buen funcionamiento celular. Entonces, esos adipocitos no van a estar bien irrigados, van a empezar a disfuncionar. Y esa disfunción en qué va a consistir, en que va a disminuir la producción de ciertas adipocinas y va a aumentar la producción de otras y va a favorecer la producción de citocinas proinflamatorias. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, ahorita en la siguiente diapositiva les explico qué sucede. Pero aquí podemos ver, está el tejido adiposo que funciona bien. ¿Cuáles son los efectos benéficos? Bueno, produce adiponectina, que es una de sus adiposinas. La adiponectina, tienen que tener muy presente, favorece la sensibilidad a la insulina a nivel del tejido muscular y del tejido hepático y disminuye el riesgo de aterogénesis. Aparte produce leptina, que como ya saben, la leptina es la hormona de la saciedad, que va a dar información al cerebro para disminuir la ingesta. Cuando tú ya estás satisfecho, la leptina va al cerebro y dice, ya, deja de comer. Entonces uno diría, bueno, pues eso es muy bueno. Sí, es muy bueno. El problema es que cuando ese tejido adiposo empieza a disfuncionar, ya vimos por qué, secundario o sobrepeso y obesidad, disminuye la producción de adiponectina y se favorece la resistencia a la leptina. Entonces, a nivel cerebral no se va a tener sensibilidad hacia la leptina y se va a estar produciendo más y más y más y más y más de manera anormal y va a llevar efectos deleterios. Por otro lado, va a tener también el sobrepeso y la obesidad, pero ya eso lo veremos cuando veamos hipertensión, cuando veamos trombosis. em, va a disminuir el inhibidor activador del plasminógeno, va a aumentar la sensibilidad al angiotensinógeno y todo eso va a favorecer eventos trombóticos e eventos de hipertensión, daño endotelial. Y esto, lo que está en el recuadro amarillo abajo a la derecha, eso es muy interesante porque va a aumentar la producción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la resistina, y todas esas citocinas van a favorecer la resistencia a la insulina.
Bien, tenemos, esta es, imagínense que es una célula periférica. Ustedes saben que para la producción de la insulina influye factores neurohormonales y factores metabólicos. Entonces, el principal es el aumento de la glucosa a nivel plasmático. Ustedes comen, aumenta su glucosa a nivel plasmático y eso va a hacer, esa glucosa va a estimular a la célula beta pancreática que produzca insulina. Entonces, sale la insulina de la célula beta y va a los tejidos efectores como son el músculo y el hígado. Bueno, realmente funciona en todo el cuerpo, pero digamos que esos dos son los principales y en los que nos vamos a enfocar más. Llega a los tejidos y en todos los tejidos, bueno, no en todos, afortunadamente el cerebro no lo necesita, pero hay transportadores de glucosa. Entonces, en la mayoría de los tejidos hay transportadores de glucosa. Unos están en la membrana y otros son intracelulares. Bueno, sí, están en el citoplasma, pues, como es este cuadrito rojo que dice GLUT4. Entonces, como les digo, porque a lo mejor ya confundí los receptores de insulina con los de glucosa. Sale la insulina, actúa a nivel del receptor y aparte de la insulina hay receptores de glucosa a nivel en todo el organismo. Les digo, afortunadamente en el cerebro no se requieren para que entre la glucosa y haga sus funciones. Van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto el receptor de glucosa con el receptor de insulina y demás? Bueno, ahí les va. Nos vamos a enfocar a este tipo de célula y a este tipo de receptor. Se produce la insulina en el páncreas y entonces llega y se une a su receptor, que este es el receptor de la insulina. Recuerden que tiene dos partes, la subunidad alfa y la subunidad beta. La subunidad alfa está, bueno, aquí en el dibujito está mal, pero es extramembranal y la subunidad beta es transmembranal. Entonces empieza la fosforilación del receptor de insulina y se fosforila a tirosinquinasa. Entonces, ya después de que se fosforila tirosinquinasa, empiezan dos procesos. La rama izquierda es la vía, la que activa las funciones mitogénicas de la insulina a través de la vía de la MAP quinasa y bueno, se manifiesta con el crecimiento celular y con la expresión de genes. Y la vía derecha es la vía metabólica que está relacionada con el fosfatidilinositol 3-fosfato y que va a ayudar a la síntesis. ¿Síntesis de qué? Pues que los aminoácidos se sinteticen en proteínas, que la glucosa se sintetice en glucógeno, que los triglicéridos se almacenen en lípidos. Entonces, recuerden que la insulina la llaman la hormona de la abundancia, porque va a ser la que va a ayudar al almacenamiento de todos sus nutrientes. ¿Y para qué quiero que se almacene? Bueno, pues para cuando no haya ingesta, no haya alimento, para los periodos de ayuno, de ahí es de donde se va a echar mano para que obtengamos los nutrientes y la energía. Entonces, no nada más va a ser parte de lo que es el almacenamiento, sino que otra función va a ser, si se fijan, va como en cadenita, y ahí en el cuadrito rojo va a favorecer que el GLUT4, que es específicamente el GLUT4, es citoplasmático, va a favorecer que se exprese a la membrana y que al expresarse puede entrar la glucosa a la célula. Si eso no sucede, si por algo no llega la insulina, no se une a su receptor o se fosforila de manera normal, como sucede en esto, cuando hablamos de resistencia a la insulina generalmente es porque no se fosforila de manera normal el receptor, entonces todo esto se bloquea y entre todas las demás cosas que no suceden es no se logra la expresión del GLUT4 a la membrana y entonces la glucosa no entra a la célula. ¿Y qué sucede? Pues que no se aprovecha, aparte de todo lo demás que se ve bloqueado porque no se fosforiló bien el receptor, pues la glucosa no entra a la célula, no se aprovecha la glucosa y empieza a quedar fuera en el plasma. Y al quedar fuera en sangre, pues empiezan a elevarse los niveles de glucosa y viene una cascada que ahorita vamos a ver. Esto es lo que sucede en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, ahorita me brinqué, me fui más adelante de lo que es el síndrome metabólico, pero luego me voy a regresar en el cuadro de la derecha. En el cono que tenemos aquí, vemos que hay predisposición genética, resistencia a la insulina, factores ambientales y se establece la enfermedad. Es importante tener esto en cuenta porque, les repito, alguna vez hace mucho me preguntaba un alumno, me decía, es que doctora, ¿por qué se ocasiona la diabetes? ¿Por qué hay personas que son gordas, que son obesas y nunca desarrollan diabetes?
Lo que pasa es que intervienen también factores genéticos. En esos pacientes obesos que nunca desarrollan diabetes, se han encontrado genes que son protectores metabólicos, por así decirlo, y que el paciente no va a desarrollar diabetes. Y también encontramos gente que por años y años y años está dentro de ese rango de prediabetes, que vamos a ver también qué significa eso, y nunca desarrolla o se establece la diabetes como tal, que tampoco significa que sea bueno, porque ya prediabetes ya entra dentro de los que tienen síndrome metabólico y se ven involucrados todos estos aspectos, y a lo mejor cierto, no desarrolla diabetes, pero ya tuvo un infarto del miocardio, ya tuvo un infarto cerebral, o sea, bueno no es tampoco, pero ciertamente tengan eso en mente, tienen que reunirse varios criterios o varias circunstancias más bien para que se desarrolle la diabetes. Entonces, vamos a volver a todo esto de lo que sucede en esa resistencia a la insulina. Entonces, estamos viendo aquí el adipocito, las células adiposas, y en los vasos sanguíneos, y como ya dijimos, pues hay una disfunción porque esos adipocitos no van a tener una buena irrigación, no van a tener una buena oxigenación, y entonces van a alterarse la producción de adipocinas, de ácidos grasos, y va a favorecer la inflamación. Entonces, fíjense los islotes que están abajo. Vamos a regresar tantito a esta imagen. Imagínense que la insulina llega, todo esto funciona así bonito, tal cual en el dibujo, se expresa el GLUT4, entra la glucosa a la célula y todo está perfecto. Eso es lo que está aquí en lo normal. Aquí están las células betas pancreáticas. El islote pancreático secreta la insulina hace su función receptor-receptor y se expresa el GLUT4 y entra la glucosa a la célula, y entonces la función beta pancreática está normal y la glucosa está normal y todo muy bonito. Pero luego, ¿qué sucede? Déjenme ver si les puse aquí otro dibujo. No. ¿Qué sucede si esto no se lleva a cabo? Si no se lleva a cabo esto, no se expresa el GLUT4, pues empieza a haber glucosa elevada en la sangre. ¿Y luego qué pasa, doctora? Bueno, acuérdense que dijimos que la glucosa elevada en sangre iba a ser lo que más iba a estimular al páncreas a producir insulina. Entonces, ¿qué sucede? Que la glucosa alta en sangre está estimulando constantemente el páncreas está produciendo está produciendo insulina así de manera industrial para compensar, para hacer que esa glucosa baje, porque al páncreas nadie le ha dicho que lo que está fallando es el receptor y toda su función intracelular. Y entonces el páncreas está produciendo insulina, y encontramos que la secreción de la insulina pancreática está elevada y que la glucosa va a estar elevada. Aquí no lo ponen como normal a intolerancia a la glucosa, o sea, en ese rango. Pero ya que consideren ustedes como elevada. ¿Qué tan elevada? Pues lo suficiente como para no ser normal, pero no demasiado como para que ya sea diabetes, porque de alguna manera esa poquita insulina, más bien, esa mucha insulina, pues a lo mejor no todas las células están fallando y habrá unas que sí pueda meter bien a la célula esa glucosa y va a poder compensar un poco, pero ya empieza a haber una elevación de la glucosa. Este que está aquí en medio, muchachos, es el paciente con síndrome metabólico. Es uno de los criterios. Ahorita los vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué sucede si esto sigue pasando así? Pues entonces lo que sucede es que la célula beta en verdad se agota, dice ya no puedo más, y empieza a disminuir su producción de insulina. Y obviamente la glucosa ya se dispara, va hacia arriba y aparece la diabetes mellitus. Esa es la evolución natural de la enfermedad, muchachos. Entonces, cuando ya nosotros tenemos un paciente con los rangos para diabetes mellitus, es porque ya se acabó su producción de insulina, o ya es muy baja, porque dicen, bueno, si se acabó, ¿por qué no todos los pacientes usan insulina? Bueno, porque no necesariamente tuvo que acabarse al 100%, bajó lo suficiente como para que ya la glucosa esté de manera permanentemente elevada, y ya no podemos decir que sea competente, aunque siga secretando, pues ya no es suficiente esa insulina. Entonces, fíjense cómo hay un estado intermedio de hiperinsulinemia y de hiperglucemia, y como les digo, ese que está en medio es nuestro paciente con síndrome metabólico. Me voy a regresar un poquito, nos vamos desde acá. ¿Se acuerdan que les dije, este cuadrito de la derecha de citocinas proinflamatorias? ¿Qué sucede? Esas situaciones proinflamatorias e incluso los ácidos grasos libres que se secretan cuando hay disfunción del tejido adiposo, que se liberan,
van a ocasionar daño intracelular, van a ocasionar daño mitocondrial y daño del retículo del retículo ahí va, daño mitocondrial y daño reticulo endotelial, y van a ocasionar disfunción de tal manera, y le digo en ese artículo que les comento, ahí viene explicado todo lo molecular, pero esas son las dos principales cosas que suceden. Y todo eso va a llevar a que haya disfunción a nivel por receptor y a que se fosforile de manera anormal el receptor de insulina. Entonces, es por eso que, pero fíjense, partimos desde el tejido adiposo normal, luego el tejido adiposo anormal que se encuentra en el sobrepeso y en la obesidad, la secreción de citocinas proinflamatorias, lo que sucede a nivel del receptor de insulina de manera normal y luego lo que sucede con esas citocinas proinflamatorias y con ese exceso de ácidos grasos, que es bloquear toda esta cascada que sucede a nivel por receptor y que entre otras muchas cosas conlleva a la falta de expresión del GLUT4. Y luego de ahí nos vamos a lo que dijimos, se eleva la glucosa a nivel plasmático, aumenta la secreción de insulina inicialmente hasta que lo lleva al agotamiento de la célula beta. Aquí ahorita en 3 diapositivas, muchachos, ya es como un panorama, una base para que ustedes empiecen a hacer su investigación y puedan aprender en primer lugar, porque todos van a tener que leer sobre esto en su momento, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, grupo 4, si quieren hacerlo de una vez, perfecto, pero si no, en su momento lo van a tener que hacer. Empiecen a hacer su investigación, ya les di un panorama al respecto, ya nada más vayan agregando así como las cosas, lo molecular que ustedes consideren que tienen que agregar y que es importante, pero esto es la base de la resistencia a la insulina. Ahora, vamos con estos aspectos que es lo que quiero que se lleven, bueno, digo, todo lo que he dicho en la clase quiero pensar que les parece interesante. Sin embargo, para aterrizar ya lo de esta clase, es lo que quiero que se lleven, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de síndrome metabólico? ¿Por qué quiero que se lo lleven? Pues primero porque no quiero que la clase pase de noche, y en segundo lugar, muchachos, no los estoy viendo yo ahorita como normalmente los vería en el salón, pero cuando les hago esta pregunta, lamentablemente más del 70% levanta la manita. Cuando les digo, levante la mano, ¿quién en su familia tiene a alguien que tenga sobrepeso o que tenga obesidad o que tenga diabetes o que tenga hipertensión? Les digo, invariablemente año tras año más del 70% levantan la mano. Entonces, es evidente que tienen que saber hacer el diagnóstico para que puedan tratar, bueno, inicialmente a uno, primero ser uno su propio paciente, ¿no? Porque ¿cómo pones el ejemplo? Segundo, abordar a tu familia, pues es la gente que amas, los miembros de tu familia. Y tercero, pues cuando ya tengas oportunidad de ponerlo en práctica con un paciente, hacerlo. Incluso anteriormente, cuando hacíamos la parte práctica, yo desde el inicio del semestre les decía a todos que adoptaran a un paciente. Me tenían que buscar un paciente que reuniera los criterios de síndrome metabólico, le hacían su historia clínica y les pedía una serie o les daba una serie de lineamientos a seguir con ese paciente durante todo el semestre. De tal manera que al inicio me traían resultados de laboratorio iniciales y me traían resultados al final, tenían que pesar a su paciente al inicio, pesar al final, y con ese paciente ponían en práctica lo que aprendían en nutrición, lo que aprendían en cultura física, lo que aprendían en psicología. Por eso les digo, era muy bonito hacerlo así presencial. Entonces, y me entregaban un trabajo final, había trabajos muy buenos porque veíamos, por ejemplo, a la hermana del estudiante, la hermana de 25 años que tiene sobrepeso y obesidad y pesaba, no sé, 80 kilos y ya traía la glucosa elevada y tenía problemas incluso para embarazarse, y que después de trabajar con el alumno, de hacerle dieta, ejercicio, me mandaban fotos, me ponían fotos en el trabajo de cómo estaba, se iban al gimnasio, me ponían el ejemplo del régimen de dieta que le ponían y cómo después llegaron a bajar hasta 14 kilos. Entonces, de manera sana, porque también la nutrióloga estaba al pendiente, y les cambiaban la vida y decías, pues es que, oye, tiene 25 años, no es posible que ya tenga tanto problema metabólico. Y de verdad, había la mayoría muy buenos, no les voy a decir, siempre el negrito del arroz que se veía que las últimas 2 semanas se puso a escribir el trabajo, a inventar datos y demás, pero bueno, la verdad es que era muy, muy padre porque pues les traía beneficios no solamente en el aprendizaje, sino también a nivel de su familia.
El caso es que quiero que se aprendan esto, pues para que ya lo pongan en práctica, para que se empiecen a notar, primero pónganlo en práctica con alguien de su familia, que alguien está así, empiecen a poner un poquito más de atención al respecto, no lo dejen pasar como, no, pues no es diabetes, no pasa nada, o sea, nomás así te ejercicio y ya. No, o sea, sí hay que apoyarlos realmente porque sí conlleva otras complicaciones. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Tenemos 5, bueno, hay muchos organismos internacionales, empezando por la OMS, en donde establecieron sus propios criterios. Sin embargo, los que tomamos actualmente se basaron en los del ATP3, que fue un conjunto de datos que se reunieron, bueno, es una asociación en donde se establecieron criterios para varias enfermedades metabólicas lipídicas, y lo establecieron en 2001. Esta es la base. Ahorita vamos a ver la modificación. Entonces, nos dicen, en cuanto al peso corporal, en cuanto a resistencia a la insulina, no piden nada, nada más, porque otros organismos sí piden niveles de insulina y demás. En base a la TP3 no se pide nada. El peso corporal nos dice perímetro de la cintura igual o mayor a 102 en hombres o igual o mayor a 88 en mujeres. En cuanto a los lípidos, con los triglicéridos igual o mayor a 150, ahí ya van 2, perímetro de la cintura, triglicéridos igual o mayor, y HDL menor a 40 en hombres o menor a 50 en mujeres. Presión sanguínea mayor o igual a 130/85, cualquiera de las dos, ya serían 1, 2, 3, 4, y glucosa mayor a 110, incluyendo diabetes. Entonces, el ATP3 nos decía, con 3 de esos 2 criterios establecemos el diagnóstico. Ahorita siguen siendo muy parecidos. A partir del 2005, la Federación Internacional de Diabetes los modificó un poco, pero son los que actualmente tenemos, son los que siguen siendo vigentes. Entonces, el perímetro de la cintura sigue siendo la misma medida, igual o mayor a 102, igual o mayor a 88 en mujeres. Triglicéridos sigue igual, HDL igual. Lo que cambió fue que, o no que cambió, sino que se agregó, nos hicieron la aclaración de que 130 u 85 con cualquiera de las dos. Oiga, doctora, es que mi papá trae 132/70. Pues ya reúne el criterio porque está por arriba de 130 la sistólica, pero la diastólica está normal, sí, pero la sistólica está alta. Entonces, con cualquiera de los dos que esté alterado, ya es un criterio. O pacientes con hipertensión, se consideran ya también como criterio de síndrome metabólico. Y en la glucosa también este fue un cambio importante, ya a partir de 100 se considera como anormal. Significa que hasta 99 de glucosa en ayuno en sangre venosa es normal, de 100 en adelante es anormal y a partir de 126 ya es diabetes. Entonces, con 3 de esos 5 criterios establecemos el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Qué significa? Que para un paciente, para establecer el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es medir el perímetro de la cintura, tomarle la presión arterial, pedirle un perfil de lípidos completo, porque luego nada más les dan triglicéridos o colesterol total, o a veces solo el colesterol total. Entonces, pedirles el perfil de lípidos completo para tener HDL, triglicéridos, colesterol, y también nos sirve tener el LDL, que aunque no entra aquí en los criterios, pues ya veremos la importancia que tiene la LDL. Y pedirle una glucosa venosa. Entonces, perímetro de la cintura, presión arterial, perfil de lípidos y glucosa venosa es lo que necesitamos para poder establecer el diagnóstico. Esos son mediciones que podemos hacer en el consultorio, las mediciones antropométricas, las mediciones de presión arterial. Y lo que se pide de laboratorio, pues realmente cualquier laboratorio te lo hace, nada más hay que decirle al paciente que vaya con un ayuno de 8 horas. Entonces realmente no está complicado hacer el diagnóstico, muchachos, y haciendo diagnósticos oportunos podemos librar al paciente de muchas complicaciones. Bueno, lo dejamos ahí, jóvenes. Continuamos el próximo lunes, nos reunimos nuevamente todos y en cuanto terminemos, ya yo les aviso, pues ya pueden retirarse y continuamos con el equipo 1 para que el equipo 1 ya se prepare en sus presentaciones. Entonces, que tengan excelente fin de semana, muchachos. Igualmente, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.